Hola a todos, ¿cómo están? Con Camilo Jiménez para darles el recap de carácter técnico de nuevo de esta semana que va del 21 de marzo al viernes 25. Aquí en donde está esta línea vertical es donde vamos a empezar el análisis completo de las secuencias del mercado, un mercado de comportamiento en un marco general alcista. Claramente el mercado había superado este nivel de precios anterior, estos niveles de precios máximos, y pues la expectativa en la estructura más amplia se mantenía en esa secuencia cuando el mercado superó este nivel de precios anterior. Entonces la expectativa era completamente alcista, pero evidentemente como esta gráfica de 10.000 transacciones se sale por mucho de la escala sobre la que operamos, pues podemos tener secuencias bajistas en medio de ese comportamiento general alcista. Pero entonces esa era la expectativa general. De lo que vamos a hablar hoy es de las estructuras que nos dio y de ese carácter mixto de esas estructuras. El mercado no fue todo el tiempo alcista, aunque en el marco general sí lo hizo, ni fue todo el tiempo bajista, y es más, tuvo secuencias de mercados laterales abiertos, mercados laterales cerrados, pequeños momentos, no constantes, pero pequeños momentos de fuertes impulsos, e incluso tuvimos tendencias tranquilas. Volviendo entonces a la gráfica de 610 transacciones, que es sobre la cual nosotros pretendemos operar, pues aquí tenemos la estructura alcista del día viernes y empezábamos el día lunes con este fuerte impulso y esto va a ser una característica importante, sobre todo en este día y el del viernes, que no lograba continuar, que el mercado rompe el área y rompe este máximo del premercado y fallaba para continuar, de ahí hasta X. Entonces el mercado hacía un fuerte impulso y fallaba, y se devuelve prácticamente al punto mínimo del premercado, y lo vamos a tener en cuenta a nivel general. El mercado rompe en ese nuevo mínimo y la característica era un fuerte impulso, pero no llegaba a ser el retroceso profundo sino hasta muy tarde. Como pudieron haber visto en el video anterior, la característica de este comportamiento son esos retrocesos cortos y retrocesos profundos. El mercado entonces nos genera un patrón de desgaste, doble piso allí, y se devuelve. Y aquí es cuando vamos a empezar a observar ese carácter mixto de las estructuras, un comportamiento lateral cerrado clásico. Y vamos a hablar un poco de ese tipo de comportamientos, ese tipo de secuencias pequeñas, laterales, y cuál es su lógica. La lógica de este comportamiento es que hay movimientos directos entre los niveles de precios que están enmarcados en este rectángulo, y el mercado se va del área de resistencia directamente hasta el área de soporte y no se mantiene de forma prolongada, y los extremos son áreas provisionales, no áreas fuertes. Listo, el mercado entonces se mantiene en una secuencia lateral cerrada donde tiene muy claramente los extremos, y esos extremos por lo tanto se pueden operar, pero también hay otra característica, y es las reacciones a las áreas, y esas reacciones a las áreas son diversas. Hay falsos rompimientos, hay rompimientos legítimos o patrones de comportamiento alrededor de esos extremos que nos permiten tomar otras posiciones, y vamos a ver cómo se repite constantemente. Después hay de nuevo este fuerte impulso. El mercado lo compensa con retroceso profundo, pero miren, aquí viene la característica de la que les hablo. El mercado rompe para abajo, pero de nuevo falla para continuar. A pesar de que rompen un nuevo mínimo superando esta área, que era evidentemente respetada, no logra seguir esa tendencia, hace varios intentos y cambia por completo su recorrido. Y se vuelve una secuencia alcista no pronunciada. Entonces, de ahí que estemos hablando de esos comportamientos mixtos. No hay un solo comportamiento de estructura que el mercado esté respetando en absoluto. El mercado está haciendo muchos tipos de secuencia, y entonces nuestro deber como operadores o traders en el mercado es identificar esa secuencia de patrones alcistas, laterales o bajistas, es decir, tendenciales o laterales, y aprender cuál es la lógica de ese comportamiento y operarlo acorde. Entonces, en esta secuencia alcista se mantenía alcista por hacer mínimos cada vez mayores, no necesariamente máximos cada vez mayores, y retrocesos a una línea de tendencia establecida. El día, por ejemplo, martes, la secuencia fue diferente. Fue un comportamiento que se mantuvo casi que durante toda la mañana alcista, pero el mercado venía haciendo continuaciones clásicas, que son trades que tenemos establecidos dentro de la academia. El mercado viene de un fuerte impulso, un comportamiento evidentemente direccional, un precedente en el premercado, y el mercado rompe en ese fuerte impulso y hace retrocesos profundos. Pero no es un fuerte impulso general, ya que el mercado no se sobreextiende, como por ejemplo acá. Se compone de un proceso de lateralización y un retroceso profundo a esa lateralización anterior. Hablo de esta secuencia,
de esta lateralización anterior, de esta de acá o incluso de esta de acá. Aquí se podría plantear la entrada, pero el mercado viene mucho más profundo como en este nivel de precios, a la banda externa opuesta. Pero si ven el carácter repetitivo, pero de movimientos más inmediatos y de no de secuencias tan amplias como veíamos en la semana pasada. El mercado hace esos comportamientos inmediatos, retrocesos profundos, sin necesariamente tener esas fuertes sobreextensiones, sino casi que dentro del canal de Kellner, tal vez un poco sobreextendido, y hace esos retrocesos profundos y se genera ese contexto de continuaciones clásicas. Después de eso viene la secuencia lateral. Entonces vemos fobos y vemos patrones a las áreas, desgastes como dobles techos o dobles pisos, y un comportamiento lateral clásico. Y hablo de clásico en términos de la amplitud de las áreas, muy diferente a este que es mucho más pequeño. Podríamos catalogar ese como un comportamiento lateral cerrado. El mercado entonces se encuentra en una secuencia lateral. La lógica de esa secuencia lateral se mantiene la misma. Se operan reacciones a las áreas o se operan directamente los extremos. Y la secuencia, digamos, de adaptación en términos de target y stop es: mi target va al otro extremo y mi stop detrás del punto importante sobre el cual estoy tomando la posición. ¿Vale? Entonces está el mercado lateral clásico. Para este día tendríamos esas dos secuencias evidentes. Después el mercado intenta ir alcista, pero evidentemente aquí falla. Después hace otro desgaste, no logra superar y hace un fuerte movimiento bajista, pero que solo se mantiene durante el premercado. Durante la secuencia del mercado normal hace un comportamiento de tendencia tranquila. Y para reconocer este tipo de comportamiento, primero está el observar que el mercado no lleva un fuerte impulso, pero lleva un comportamiento tendencial, y además como herramientas nos apoya el canal de Kellner, que lo utilizamos mucho dentro de la academia. Es esa secuencia dentro del canal de Kellner de tipo tendencial, de corridas limpias y retrocesos cortos de banda externa a banda media. Viene aquí hasta la banda externa, entonces el retroceso se puede anticipar a la banda media y la salida técnica en la siguiente banda externa. Entonces ese es otro tipo de contexto que se ve cuando se observa que en la apertura del precio el mercado ya no lleva una secuencia tendencial muy pronunciada. Después el mercado empieza todo este comportamiento que es mixto. El mercado pretende ir alcista, no lo logra, podría ser un mercado lateral abierto, incluso observarlo en esos términos, pero aquí se genera un comportamiento lateral cerrado clásico, como lo hemos observado, un comportamiento lateral, sí, podríamos llamarlo cerrado. Yo voy a hablar de un lateral clásico, que es como una escala intermedia, pero es mucho más pequeña, pero vean que es la misma lógica. Vean aquí el falso rompimiento. Este vendría siendo ese falso rompimiento, y después los testeos y operar los extremos, y el mercado entonces rompe, y cuando rompe falla para continuar y se va en la dirección opuesta, muy similar a lo que ocurría acá. Vean cómo el mercado no logra seguir. Después el rompimiento pretende ser un fuerte impulso, pero no alcanza a dar muchos retrocesos cortos, solamente retrocesos profundos, y la secuencia cambia. El mercado respeta más este nivel de precios y rompe bajista, pero hace un retroceso medianamente profundo. Entonces operar bajo esta estructura, que es muy atípica a lo que ha hecho el mercado anteriormente y en lo que va de la semana, puede ser un poco complejo, pero después llegamos a este comportamiento lateral cerrado de nuevo, como este de acá. ¿Cuál es la estructura? Lo mismo, operar los extremos, o si no, esperar reacciones a las áreas para buscar trades después de estas. Vean que vendría siendo la misma posición. De nuevo, son estructuras que hemos evaluado en la academia y que como trades les hemos generado toda su secuencia lógica, toda su estructura, en qué contexto funciona, qué patrón forma, en qué punto debe ser tomado, y todo eso está establecido. Pero es el mismo comportamiento, en este caso para ir hacia arriba y en este caso para ir hacia abajo. Mantiene la misma lógica. El mercado después, finalmente el 24, el día jueves, genera un mercado lateral clásico. Vean que es esta misma secuencia. Yo observo esto de acá y viene repitiendo esto. Entonces es lo mismo, se mantiene. Por eso, de ahí que le querramos llamar un comportamiento mixto, porque genera comportamientos tendenciales en la estructura más amplia, pero vemos que se lateraliza mucho, y la lateralización nace de la incertidumbre e indecisión de los agentes del mercado, compradores y vendedores. Pero la lógica de su operativa es la misma: operar extremos o buscar reacciones a las áreas. En este caso puede ser un falso rompimiento, un comportamiento de desgaste, y el manejo de las posiciones igual.
a los extremos opuestos. Después el mercado rompe en una secuencia alcista atípica, el mercado aquí sobreextiende, igual hace su retroceso profundo, pero después empieza un comportamiento más tranquilo, respetando esa banda media, después sobreextiende de nuevo, pero falla para continuar y vuelve y genera un comportamiento lateral clásico como este de acá y esos otros que hemos visto en los otros días, en los días anteriores. Pero ven que es el mismo comportamiento lógico, entonces nos tenemos que adaptar en ese sentido. Después el mercado se genera aquí un fuerte impulso, comportamiento clásico, retroceso profundo y después una secuencia tendencial más tranquila una vez se ha disipado esa energía con este gran retroceso y da un trade clásico de la academia, es un trade tipo B1 o B2 dentro del canal de Kellner en un comportamiento tendencial tranquilo. Y por último el viernes fue el día de mayor indecisión. Vean que el mercado no guarda una lógica específica, a veces genera estos comportamientos laterales cerrados, de nuevo los extremos, intenta ir alcista pero no logra continuar, después uno interpretaría que el mercado va a cambiar su dirección, tampoco lo hace. Un mercado muy complejo para operar que define aquí claramente un área sobre la cual se está apoyando, pero una vez el mercado rompe en una intención alcista, de nuevo falla. Entonces es complejo operar este tipo de mercado. Y después cuando falla para continuar sobreextiende, genera retrocesos cortos, pero no llega el retroceso profundo y cuando llega el retroceso profundo falla de nuevo para continuar. ¿Qué implica esto? Que yo no debería buscar una entrada de tipo continuación una vez se da el rompimiento al área, porque cuando el mercado rompe el área está fallando. Entonces reconozco eso y más que operar o tomar una posición allí es evitar meterme en problemas pretendiendo que el mercado siga cuando claramente no lo está logrando. Entonces en este tipo de secuencias es evitar meterse en problemas más que tomar muchas posiciones. Ese sería básicamente el repaso de esta semana. Saben que estamos muy atentos en soporte. Aquellos que quieran ingresar a la academia pueden enviar un correo directamente allí y los que ya hacen parte de la academia pueden enviarnos un correo directamente a coaching para resolver cualquier duda. Que estén muy bien. Hasta luego.